tal? ¿Cómo les va en Perfiles de Época? Hoy vamos a hablar con el rector de la Universidad Nacional del Litoral, el arquitecto Miguel Irigoyen. Bueno, hay varios temas que tienen que ver con nuestra vida universitaria, el presupuesto de la Universidad Nacional del Litoral en estos tiempos, la crisis, diría yo, en el sistema medio de educación y cómo se llega a la universidad, si realmente existe algún grado de políticas de orientación para los estudiantes que están terminando la escuela secundaria y después llegan a la universidad y lamentablemente la mitad de ellos tienen que irse de la universidad. Bueno, todos estos temas con Miguel Irigoyen y además estamos en este lugar que se propone para los próximos tiempos, esperamos más cercano, ser declarado Monumento Histórico Nacional, aquí, en esta universidad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la universidad en el presupuesto hoy por hoy? El presupuesto que elevó el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, en conjunto para el sistema universitario, representa el 94% del que elaboró el Consejo Interuniversitario Nacional, que es un presupuesto que se elabora en base a lo que se denomina normativo o presupuesto normativo, que es un modelo de pautas que contempla un montón de variables que intervienen en las instituciones universitarias, alumnos, docentes, carreras, edificios, sedes, subsedes, etc. Que sea el 94% es un valor muy significativo porque es el más alto del que yo al menos tenga memoria. ¿Sí? Uno respecto del otro. Históricamente estaba en el orden del 75% aproximadamente, con lo cual para mí el presupuesto del Congreso, y quiero hacer la aclaración y con énfasis, Sí. si sale aprobado así y no se modifican las proporcionalidades correspondientes a cada universidad, va a ser bueno. Ajá. ¿Qué tiene temor de que se modifiquen las proporcionalidades? Bueno, siempre en el Congreso, en diputados, se discute y ha sido una práctica bastante usual que determinados sectores intenten levantar algunas universidades presupuestariamente, lo cual significa indefectiblemente perjuicio para otras. Lo que esperamos es que más allá que el Congreso ejerza su legítimo derecho a modificar el presupuesto, que las proporcionalidades medianamente se mantengan porque es un acuerdo de todo el sistema y está hecho sobre un método que intenta ser objetivo, o al menos lo más objetivo posible. Luego creo que las discusiones que se están dando en torno al presupuesto y algunas campañas que en este momento se vislumbran por distintos medios y redes sociales, creo que tienen otro componente, que es absolutamente diferente. ¿Cuál sería en su entender? Que aparte del presupuesto del Congreso, la Secretaría de Políticas Universitarias en los últimos años, en el gobierno anterior, o en los gobiernos anteriores, manejó otras partidas que se distribuyeron discrecionalmente. Y conocemos hoy el desvío de fondo a partir de las universidades. Yo me refiero sí. aparte Sí. de los contratos que distintas órbitas del Estado Nacional realizaban Vía universidades. con universidades, Sí. existían mayoritariamente a través de un programa que se llama Contratos Programa, valga la redundancia, Sí. existían formas de dar para fines específicos otros fondos que eran complementarios o extraordinarios al del Congreso. Obviamente la UNL no tuvo prácticamente acceso a esos fondos. Creo que nosotros obtuvimos financiamiento para dictar durante 3 años las carreras en Sunchales, en el convenio con Atilra. Teníamos un proyecto presentado que finalmente el secretario anterior, Caballero, nunca lo otorgó, que era para abrir la carrera de obstetricia, y no recuerdo si alguno más. Pero otras universidades han tenido mucho acceso. Entonces, en este momento... Ha habido plata sin profesores, por ejemplo, en algunas universidades. Sí, sí. ¿Sí? Ha habido contratos programa para construir piletas De natación. en universidades que todavía no habían hecho apertura De con aulas. alumnos, claro. Ajá. También hemos tenido universidades que eligieron rector
con un estatuto que tenía prevista la participación de los estudiantes sin haber abierto las carreras, con lo cual no podía haber estudiantes. Entonces, si el problema del presupuesto es que se cerraron las ventanillas traseras, por donde salían fondos que no pertenecían al presupuesto de ley, sino que pertenecían a las partidas presupuestarias de la SPU, yo estoy totalmente de acuerdo. Porque no creo que sea bueno que un funcionario tenga tanto poder para discrecionalmente y arbitrariamente distribuir fondos públicos. No, y además, digamos, ya atenta contra la esencia propia de la universidad, que es la autonomía de su propia universidad. Supongamos que después que autónomamente las universidades decidan cómo manejar la plata. Manejarlo. Lo que no me parece bueno es que cuando el funcionario adquiere una relevancia tan importante en el manejo de fondos públicos, sin otro control que el criterio propio. Ahí creo que estamos ante un problema, porque nunca puede estar en manos de la virtud de quien tiene el poder de decisión, si es que existe esa virtud. Yo creo que los controles cruzados y las reglas claras son parte esencial del manejo de lo público en Argentina y que no debe perderse. Entonces, hoy estamos asistiendo a un conjunto de quejas y molestias y problemas que en realidad son consecuencia de haberse cortado o haberse interrumpido la utilización de fondos extraordinarios a través de la Secretaría de Políticas Universitarias. Esta universidad se maneja con el presupuesto de ley, por eso no tiene esos problemas. Es como que usted tiene que manejarse con su sueldo. Y alcanza presupuestariamente cuando tenemos los profesores de huelga, por ejemplo. El problema de las huelgas creo que tiene que ver con la cuestión salarial, porque el presupuesto obviamente contempla la última pauta salarial, pero las próximas paritarias se van a incorporar al presupuesto que apruebe el Congreso. Entonces, el problema de las huelgas mayoritariamente son por la política salarial, porque naturalmente un proceso inflacionario como el que tuvimos, la suba de tarifas, etcétera, etcétera, genera un estado de inquietud en los organismos sindicales. Pero acá creo que la cuestión es otra. Acá estamos también asistiendo a quejas y a protestas que tienen que ver con el cierre de esas partidas que yo mencionaba anteriormente, extraordinarias, y que eran complementarias al presupuesto de ley. Las universidades deben administrarse con lo que nos otorga el Congreso, y es lo que debe ser. Bien. No recibir una gracia por una simpatía política o antipatía, o no recibirla por antipatía política. Por ese motivo la UNL estuvo entre los 5 peores el año pasado. ¿Peores en qué sentido? Peor presupuesto real en relación al que debió de haber tenido. Cuando yo recién mencionaba que el del total del sistema es el 94, el que elevó el Ministerio de Educación respecto del presupuesto indicativo que elaboró el SIN, si uno lo lleva a las universidades, en nuestro caso el prejuicio es muy importante. Estuvimos en los últimos años 10 puntos por debajo del promedio nacional. Claramente fue un perjuicio. Arquitecto, ¿cuántos estudiantes ingresan por año a la universidad? Alrededor de 7.000. En los últimos años está estabilizado 7.500 aproximadamente. ¿Cuántos dejan el primer año? Ahí hay un dato que es importante y que no siempre es visible. Una buena parte de esos estudiantes en realidad nunca ingresan. Se inscriben, pero no empiezan las carreras. O las inician muy poquito tiempo y por diferentes motivos lo dejan. Puede ser problemas desde personales, vocacionales o incertidumbre, o que se inscribieron ante un panorama no muy claro de su futuro. Luego sí hay una deserción temprana que está vinculada a las dificultades, está vinculada a necesidades, a imposibilidades económicas y también a fracaso. Claro. ¿Y cómo analiza usted ese fracaso? ¿A qué se debe ese fracaso? ¿Al corte abrupto de la enseñanza media y la universidad? A tal vez la falta de claridad en una vocación? Me parece que hay un poco de todo, y hay miradas
bastante disímiles sobre el problema, y creo que lo que tenemos que lograr es una mirada integral y ver que hay múltiples factores que intervienen. Los problemas con la educación media son ciertos y son reales. No en todos, pero en una buena parte. La Ley Federal de Educación creo que trajo aparejado un montón de inconvenientes en algunas cuestiones que siempre se entendieron como muy básicas para un estudiante secundario. Si alguien tiene dificultades en interpretación de textos y tiene problemas en la argumentación o entender procesos lógicos formales, evidentemente en algunas carreras va a tener muchas dificultades. Y esto ocurrió. Sí, esto ocurrió. El panorama se presenta como complejo, ¿no? Porque en su momento la Argentina se caracterizó por tener una gran clase media, educada, y hoy tenemos con un secundario obligatorio del cual hay una deserción ya en la escuela secundaria. Aquí hay varios temas. Sí. Uno que mencionábamos eran las dificultades que se le puede presentar. Sí. Otro problema que aparece en el primer año es el vocacional, de haber escogido una carrera que finalmente el alumno cree que no es para él o no la termina de comprender. Hay carreras o profesiones muy difíciles de entender en qué consisten exactamente, sino casi hasta el final. Y también hay problemas de tipo personal, problemas económicos y sociales de gente que abandona la facultad porque debe salir a trabajar o porque debe hacer otras cosas. Yo creo que hay múltiples causas. Y es cierto que tenemos un salto un poco abrupto entre la secundaria y la universidad. Y ahí están las famosas políticas de articulación, que lo que se intenta es que esa interfase entre el cierre del colegio y el inicio de la carrera universitaria sea lo más armónico posible. Bueno, una pequeña pausa, enseguida seguimos, vamos a hablar de este histórico monumento o monumento histórico, como es en estos momentos donde estamos aquí, el Paraninfo dentro de la universidad. Enseguida con el rector, el arquitecto Miguel Irigoyen. Bueno, seguimos con el arquitecto Miguel Irigoyen, rector de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, había quedado pendiente y cuando ya nos acercamos hacia fin de año, los chicos tienen que decir que van a estudiar. Y ahí se presenta un problema. Es decir, la articulación, ¿usted cree que se está cumpliendo como debería darse o no? Es decir, que el chico de 16, 17 o 18 años sepa de lo que se le va a presentar siguiendo ingeniería química o siguiendo derecho o siguiendo medicina. ¿Sabe? Yo creo que ahí hay dos problemas. La articulación no puede estar en manos de una de las instituciones exclusivamente que integra todo el proceso educativo. Porque Guillermo Tepper es una persona, un sujeto que está interactuando en un sistema educativo y transitó por la educación en las primeras infancias, por la primaria, por la secundaria, por la universitaria. Siempre los cambios de un sistema al otro genera algún tipo de diferencia. Lo que tenemos que tratar es de coordinarlo. Ahora, la coordinación no es ni de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Creo que tiene que haber una interactuación. Yo celebro que en este momento se esté trabajando en un anteproyecto de ley en la provincia para que la articulación sea una cuestión no solo de la universidad, sino también de la escuela media. Bueno, Santa Fe no tiene ley de educación. Bueno, es otras de las cosas. Sí, no tiene ley de educación. Que también tengo entendido que se está trabajando. O sea que creo que deberíamos ya tomar desde el 5º año el problema de la articulación. Se hace mucho en la articulación. Se trabaja en las escuelas, vienen las escuelas contingentes a la universidad, se recorre. Luego tenemos el programa de articulación disciplinar que es interno a la UNL, donde tratamos de darles módulos por disciplinas, por grupos de disciplinas que le permitan a los estudiantes enfrentar un conocimiento de mayor complejidad en mejores condiciones. Entonces, si hay una carrera que tiene una ingeniería química, se trabaja en la articulación de matemática y de química.
Sí. Si es suficiente... También a través de la Secretaría de Políticas Universitarias hoy se pretenden validar las materias en carreras primas hermanas, por ejemplo. Ese es todo un sistema para que haya reconocimiento mutuo de tramos y trayectos, teniendo en cuenta que son muchos los alumnos que recorren parte de los tramos curriculares y que no concluyen, y ver si de alguna manera puede haber un reconocimiento para darles mayores posibilidades de proseguir los estudios. Si es suficiente, yo creo que todavía no lo es. Y permanentemente, como va cambiando el estudiante, va cambiando el perfil, porque cambian los tiempos y van cambiando las leyes. Es más, estamos en presencia de estudiantes en breve que van a venir formados con la nueva ley de educación de la media, no ya con la federal. Evidentemente es un trabajo permanente, pero yo creo que la articulación tiene que hacerse no solo en la universidad, sino la universidad con la escuela o la escuela con la universidad. Ese es un problema. El vocacional es otro. Sí. También se trabaja en la orientación vocacional, sobre las carreras, qué significan. Hay un montón de trabajo que se ha hecho acá desde la dirección. Hemos recorrido muchísimas escuelas trabajando esta cuestión. Siempre se aporta. Yo fui estudiante y usted fue estudiante de Derecho. ¿Quién no tuvo alguna crisis cuando estaba estudiando de saber, esto es lo mío, esto es lo que yo voy a hacer toda mi vida? A mí me tocó en cuarto año. Con 2/3 de la carrera hecha, tuve la crisis. Y hay carreras donde... Y yo no sé si usted no hace mucho que ha dejado el tablero medio abandonado también. Mi título está colgado en la pared, pero eso forma parte de las pasiones de la vida. Bueno, pero porque puede haber otra, como en este caso fue... Pero digo, creo que todos los estudiantes en algún momento tienen alguna crisis vocacional, o por lo menos se cuestionan si realmente ese es el camino que quieren tomar. Hay otros no, que tienen convicciones muy definidas desde un principio. No me parece nada extraño que ocurra. Lo que sí creo que tenemos que trabajar más es que un estudiante de los cursos inferiores debe entender qué es su disciplina. Porque todo el mundo sabe lo que hace un médico, lo que hace un abogado, lo que hace un arquitecto, pero no sé si todos los chicos saben en qué trabaja un biotecnólogo, por dar un ejemplo. Un ingeniero civil. Entonces, hay algunas titulaciones donde el contacto con la realidad profesional es tardía dentro de los trayectos curriculares, ¿no? Tienen un inicio fuertemente armado en torno a las ciencias básicas. Entonces, ejercer una profesión no es ejercer la matemática. Ejercer la ingeniería no es saber de matemática, por dar un ejemplo. Bueno, ahí creo que hay cuestiones que se puede trabajar bastante. ¿Y se debe planificar, no planificar? ¿Existe algún grado de planificación de lo que necesita el país como profesionales? Bueno, este es un reclamo histórico. Y creo que también hay una discusión de fuerte base ideológica que tiene que ver con las libertades del ciudadano al escoger la carrera. Yo creo que el Estado tiene que planificar y tiene que favorecer determinadas titulaciones y sobre todo en relación a los contextos regionales. Si faltan médicos, si faltan ingenieros, dónde, cómo, qué se puede implementar. Lo que no estaría de acuerdo es que se decida, por ejemplo, cerrar una carrera porque existen demasiados profesionales. Me parece que esa libertad yo la tuve, usted la tuvo, y no me parece que se pueda fundamentar el cierre a partir que está superpoblada, perdón. Pero sí creo que del mismo modo que tenemos que tener diagnósticos en la Argentina sobre dónde hay dificultades para acceder a la educación superior y abrir nuevas universidades o sedes universitarias en función de una planificación y no de favores políticos a referentes de las provincias, creo que también el Estado tiene que ver cómo favorece determinadas profesiones que hacen falta. Doy un ejemplo. En el norte de la provincia hacen falta enfermeros. Y si hace falta médicos, hacen falta hacen falta obstetras. Por eso abrimos obstetricia en Rafaela y en Sunchales. Y a lo mejor en otras, en la ciudad de Santa Fe probablemente haya demasiados abogados, arquitectos, en fin, los títulos tradicionales en la región.
Y otro de los temas polémicos que en su momento... Perdón, pero se favorecieron algunas profesiones, sobre todo para las ingenierías. Se otorgaron becas para aquellos que habían abandonado las carreras. Hubo algunas políticas en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para favorecer particularmente las ingenierías. Un tema que se vincula y que también no deja de ser polémico es aquel proyecto en el sentido que el estudiante que concurrió a esta casa, a una universidad pública con el impuesto de todos los argentinos, le devuelva a la comunidad cuando se recibe parte de lo que la comunidad le dio en una universidad pública. ¿Usted qué piensa de esto? Que nunca llegó a concretarse. No, creo que una de las ideas que estuvo dando vuelta es que si no me equivoco, en algún momento las expresó el ex rector Barletta, o se manifestó en torno a ello, es que el graduado universitario de la Universidad Pública Argentina, obviamente, una vez que tuviese inserción laboral y estuviese en condiciones de hacerlo, podría pagar un impuesto especial destinado al sistema educativo. O a las becas para los que no tienen. O las becas para los que no tienen. Yo creo que aquellos sistemas que están basados en la solidaridad y que no pongan un obstáculo, una traba al estudio, deben discutirse porque en sí mismo tienen principios que son justos. O sea, lo que no estaría de acuerdo es que esas trabas o que esos requisitos se exijan durante el estudio. No estoy de acuerdo con la matrícula. No estoy de acuerdo con que deba pagarse la Universidad Pública Argentina, pero creo que sí debe discutirse qué ocurre después. Tampoco me parece justo que un alumno, después de transitar promedio 8 años en la Universidad Argentina, se reciba e inmediatamente se vaya a trabajar al exterior. No estoy de acuerdo. No me parece justo porque los que pagan mayoritariamente son los que no acceden. Si tomamos los porcentajes de población que acceden y titulan en la universidad pública, vamos a ver que pertenecen a un segmento socioeconómico del medio hacia arriba. Y al sistema lo pagan todos. Y lo que es peor, ¿no? Seguramente si es destacado en su profesión, seguramente el día de mañana los argentinos van a tener que comprar la patente en el país donde... Probablemente. Probablemente. Bueno, ahora también se está discutiendo qué hacer con los alumnos extranjeros. No los que están radicados en Argentina, pero hace poco en los medios se ha polemizado sobre alumnos que vienen específicamente a estudiar, de países linderos. Como tienen dificultades o son muy caras en su origen, vienen a la Argentina. En Argentina es gratuita para todos, no hay ningún tipo de restricción. Que creo que es lógico con el espíritu histórico de la Argentina, que está hasta en el preámbulo, ¿no? Como una tierra libre y abierta a todo ciudadano del mundo. En todo caso, acá la discusión es otra, y es que el costo educativo, que en realidad es una inversión, pero implica un costo de funcionamiento, lo paga toda la sociedad por igual. Ahí también habría que ver qué pasa con los impuestos directos, porque tampoco me parece justo que alguien que está bajo línea de pobreza esté contribuyendo a sostener un doctorado gratuito que viene a cursar un alumno de un país lindero. O sea, creo que hay algunas cuestiones que deben debatirse profundamente, manteniendo el espíritu original de la Universidad Pública Argentina al servicio del pueblo, al servicio del crecimiento y del bienestar general. Eso yo no creo que deba tocarse, pero empiezan a aparecer algunas hibridaciones y algunas cuestiones que no son exactamente las de origen. Bueno, se nos fue la charla con un montón de temas, ¿no? Pero y todo lo que queda. No. Este lugar, ¿no? Este es uno de los lugares, ¿no? Pero acá tuvo lugar las reformas de la Constitución, pero el edificio del rectorado, un monumento histórico, ¿se justifica? ¿Sí? Nosotros creemos que sí. ¿Sí? Por eso promovimos la conformación de una comisión específica ad hoc, con especialistas de 3 facultades y del programa Historia y Memoria, del Museo Histórico, para que analizaran los antecedentes y la situación. Nos presentaron un informe que elevamos al superior, donde recomendaban iniciar la gestión para que sea declarado Monumento Histórico Nacional. Y bueno, en ese contexto fue que el lunes pasado, este lunes 24, justamente un día después de los 90 años de la piedra fundamental de este edificio, se lo hicimos
entrega a los diputados nacionales del proyecto y les pedimos que tomaran esa gestión, a lo cual mayoritariamente adhirieron y manifestaron su beneplácito. En realidad es una medida de protección también. Es una medida de protección. ¿No? Porque esto realmente es un... A ver, creo que tenemos la misión obviamente de velar por nuestro patrimonio y por la tutela, ¿no? Pero también estas declaratorias dan un contexto normativo, lo aseguran en el tiempo, van a cambiar las gestiones, van a cambiar los funcionarios, y si es Monumento Histórico Nacional va a tener las mismas protecciones desde un principio. Desde ya que esto incrementa la responsabilidad de quienes conduzcan la universidad respecto de su edificio, de este edificio. Pero bueno, queremos estar a la altura de las circunstancias y asumir ese desafío. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ustedes. El arquitecto Miguel Irigoyen.